Muy buenas noches. Aquí con esta vista bien padre que me parece tan noche, estamos en la ciudad de Querétaro. Para quienes nunca se han conectado a este Facebook Live, me presento, soy Erika Mezcua, coach de vida y de pareja, soy psicoterapeuta, consultora familiar y apasionada por esta misión que me ha sido concedida de acompañar a las personas a transformaciones y alcanzar los estándares de amor para los que fueron creados, pudiendo quitar como los obstáculos, los miedos y todo lo que no nos deja vivir ese amor verdadero y esa felicidad y esa plenitud para la que fuimos diseñados y creados. Pues en esta pasión y en esta misión que feliz acojo, es que hoy aquí estoy presente con mucho gusto, que les había ofrecido para este martes 25 el tema de sexualidad, y lo que les puse en un post queda, y claro que sí lo vamos a dar, nada más lo reagendamos, porque hoy no nos podemos perder este testimonio hermoso que estoy como muy entusiasmada en poder compartirles. Y bueno, nada más de antemano ya voy viendo que se van conectando mis queridas América. Diana, ¿tú crees que no te extrañaba ahora que te fuiste? Pero qué bueno que te diste buenas vacaciones y qué gusto que estás de regreso. Supongo que también hoy nos ves desde Estados Unidos, Dianita, igual que Vera Nete también desde Estados Unidos. América desde Ciudad de México, y les agradezco mucho por estar aquí conectados. Y bueno, pues con toda la disposición y entusiasmo que estamos hoy. Y nada más antes de pasar con nuestro testimonio, les quiero comentar y también hacer promoción del martes que entra, que todavía lo de sexualidad no va a ser tampoco el martes que entra, porque afortunadamente también contaremos con otro testimonio muy lindo. Fíjense que justo yo estaba así como en el recuento de ¿Qué testimonios y qué casos que he acompañado, ay, las caritas tristes de quienes esperaban el tema de sexualidad? Pero bueno, los dejo picados para que nos vayamos preparando mejor para el tema. Y les decía que estaba como pensando de mis coaches y de los procesos que he acompañado, como que justo un día me puse a pensar y dije, a ver, ¿cuáles han sido de los que más me han marcado a mí también y que me han inspirado a la esperanza? Y me acordé justo de una coachee muy querida, y dije, ella tiene que dar su testimonio. Y es una persona que acabamos su proceso hace 2 años. Y bueno, la tenía en mente y dije, le voy a preguntar cómo está. Y pues que me gana ella, justo nos conectamos. Y el lunes pasado yo recibo un mensaje de ella y me dice ella, fíjense que fue también bien bonito porque por videoconferencias que llevamos todo su proceso. Y nunca la conocí físicamente. Y entonces me dice, voy a pasar por Querétaro. ¿Será que vamos a comer? Y pues fue una gozada y un gusto ver después de 2 años qué es lo que ha hecho con su vida, y bien bonito ver que a final de cuentas estos testimonios no son una llamada de petate y como nada más en un momento y un clic y un repunte y ya luego para abajo, sino que es como un despegue a otros horizontes de otro nivel de sus propias vidas y de su identidad. Entonces fue una gozada verla, platicar, comer juntas y ver todo lo que ha hecho con el crecimiento, ¿no? Un caso muy bonito que ella misma se definía cuando hicimos el cierre del proceso como una persona frívola y como pragmática, y en verdad llegó a un crecimiento hermoso en su capacidad de amar, en su fe, en su conexión con Dios, consigo misma, y la verdad es que va brillando en su luz. Entonces, muy entusiasmada de compartirles estos 2 testimonios, y hoy en concreto me voy con el testimonio de Urandi Linda, que aceptó, fíjense que hace 10 días, bueno, hace 2 semanas justo, tras la sesión que tuvimos, las dos acabamos emocionadas. Y yo no sé si yo más que ella. Y salí como con mucha energía, ya eran las 9:30 de la noche y yo salí de, quiero hacer algo para festejar. O sea, muy bonito ver en todo lo que se había redimensionado todo el proceso que hemos llevado Urandi. Entonces, aquí ya pasó cámara y ya compartimos. Hola. Y aquí está la linda Urandi y estamos ya las dos aquí bien puestas y contentas para empezar. ¿Cómo estás, Urandi? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ay, sí, gracias por compartir. A mí me da mucho gusto y emoción que estemos aquí. Y bueno, como es normalmente, bueno, nada más antes de empezar, saludo también a Silvia desde Mérida, Branda querida, desde el norte también, y Claudia Baleón, que dice saludos, como siempre un tema interesante. Muchas gracias, Claudia linda. Y bueno, aquí ya que tenemos a más personas conectadas y esa carita triste que se quedó, lo siento porque defraudé.
pero en un sentido, pero en otro van a ver cómo va a estar como recompensado el que estén hoy aquí conectados. Entonces, muchas gracias. Y entonces, empezamos con, normalmente es así como empezamos, y ¿cuál fue, Laurandi, que llegó al proceso? ¿Cuáles eran tus perspectivas, tus emociones? ¿Cómo estabas tú cuando llegaste? Pues mira, cuando yo llegué, pues la verdad llegué buscando ayuda desesperadamente. Porque ya habían pasado, para ese entonces cuando yo llegué aquí, un poco más de año y medio que yo me había separado y algunos meses menos que me había ya divorciado formalmente. Pero yo sentía un peso muy grande, o sea, un agobio tremendo, una tristeza que nunca se iba. Y creo que lo que más sentía era decepción de mí misma. El sentimiento de fracaso que me dejó después de la ruptura, lo cargué por mucho tiempo. Y, y eso pues me cambió la vida en muchas maneras, ¿no? Empecé a dudar pues, de todo lo que podía hacer, de todo lo que era yo. Digo, cuando se rompió esa relación, no solo se rompió mi corazón, se rompió la fe en mí misma, se rompió la confianza que tenía en mí, se rompió la idea que tenía de ser, pues de haber sido una buena esposa, de haber sido amada, de haber sido merecedora de cariño, de poder lograr cosas, de poder lograr amor, de poder lograr éxito profesional. Todo se puso en duda. Y llegó un momento en el que dije, ya no puedo seguir así. Ya no puedo seguir así, hay algo que está mal, porque yo me daba cuenta de que hacía muchas cosas. O sea, por ejemplo, terminé de estudiar mi maestría, compré mi casa, me fui de viaje sola, me incluyeron en mi trabajo en este programa de sucesión gerencial y yo me seguía sintiendo un fracaso. Y yo decía, o sea, llegó un momento en el que dije, Brandy, esto no es normal, o sea, no puedes seguir así. Date cuenta de todo lo que has hecho y que a pesar de todo eso, todavía sientes que no, o sea, que no vale. Y dije, no puedo seguir así. Y me acuerdo perfecto que la noche de Año Nuevo venía llegando con mi familia de un viaje de Chiapas y me sentía como con mucha energía y así. Pero cuando estábamos en la cena con mi familia, me dio un bajón tan horrible y yo dije, es que esto ya no puede seguir. O sea, si voy a seguir en este mundo, tengo que cambiar, tengo que salir del hoyo donde estoy porque siento que conforme pasa el tiempo, me siento más abajo. O sea, como que en lugar de salir, me hundía y me hundía y me hundía. Y pues no, o sea, me cansé de estar así. Y vine a buscar ayuda, ya lo había pensado. Llegué contigo por una recomendación de precisamente mi mentor en Bombardier. Pues yo creo que él se dio cuenta, ¿no? Tú tienes algo que ver, o sea, tienes algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Y mientras no salgas de ese círculo, no vas a poder crecer en ningún aspecto. Y entonces él me mandó tu tarjeta y como yo ya había pensado, pues sí, necesito hacer algo, vine, ¿no? Y me acuerdo de que en la primera sesión te comenté, yo no quería venir. Digo, lo hice porque me doy cuenta que necesito ayuda, pero no quería venir porque yo sé que esto no va a ser fácil, porque sé que hay muchas cosas que no quiero tocar y que voy a necesitar mover, y eso me da miedo. Eso fue lo que... Tocar fibras sensibles que no estaban sanadas y que por año y medio habías mantenido ahí como resguardaditas, como suprimidas, o a ver cómo que se contengan para tú mientras seguís con tu vida profesional, que también tenía un nivel de exigencia alto.
entonces yo tengo que seguir y como mis emociones que se queden ahí guardadas. Así es. Y me acuerdo justo, o sea, llegaste a una primera sesión y como que ahí ya fue como un desborde y decías, casi que por esto no quería venir, ¿no? Y primera sesión, y Brandy con profundo dolor, y segunda sesión con profundo dolor, y tercera sesión, o sea, me acuerdo, y que llegaba un momento que decías, es que se me hace que no voy a salir de esto, o sea, no voy a poder, como lo que dices. Siento que en vez de ir para arriba, como que voy para abajo, o sea, Dios mío, ¿de qué se trata esto? Y entonces era como una impotencia hasta cierto punto, como frustración, y me acuerdo también de este como sentimiento de no suficiencia, y por más que hagas, por un lado, sea a nivel personal, profesional, a todos niveles, nunca es suficiente. Y venías con el autoestima y como ese autoconcepto tan mermado, y viendo justo que estaba siendo postulada para un crecimiento profesional, que estaba siendo vista, que estaba siendo reconocida, pero, y sabes que, o sea, quienes tienen esta herida de no suficiencia, es muy común que hacen y por más, como que no encuentran cómo ni por dónde, y nunca va a ser suficientes. Así como una frustración, y también hasta como con sentimientos depresivos, ¿no? Con los que llegaste. Y aquí con lo que dice Urandi, bien importante, o sea, y hoy justo de un curso que tomé y que sigo tomando, bueno, viene el seguimiento, y hubo una llamada de seguimiento con un máster así buenísimo a nivel mundial, y decía, ¿cuál es el común denominador de los millonarios? Digo, igual no de los Rockefeller, o bueno, no de, o sea, como no de los que vienen de abolengo, ¿no? De riqueza, sino quienes han hecho riqueza en su propia vida. En todos los casos es gente que ya estaba harta de tener como la carencia y de tener, o sea, ¿cómo dice? Como sick and tired to be sick and tired, de estar ya enfermos y cansados de estar enfermos y cansados. Entonces, esto es mucho lo que nos pasa en la condición humana. ¿Cómo es que, en qué momento es que sí logramos el cambio? Muchas veces así de, ay, ya quiero hacer dieta o ya quiero empezar a hacer ejercicio. Y la verdad es que si no nos duele suficiente nuestra gordura, no nos ponemos a dieta o no somos consistentes. O si no te dicen ya de si no te va a dar diabetes o ya te dio, o si no te dan una alarma más fuerte, pues nos seguimos quedando hasta que llega un punto en donde tocamos con un nivel de dolor en donde ya no es negociable, en donde tenemos que hacer algo, y ese fue el punto de quiebra en donde Urandi dijo, yo no puedo seguir así, o sea, tengo que hacer algo diferente. Esto está pues con hasta esos sentimientos depresivos como bien fuertes, ¿no? Y muy mermadas y tu autoconcepto y tu autoestima. Sí. Entonces, pues de ahí empezamos un proceso de acompañamiento y mucho de entender en el fondo qué fue lo que había pasado, porque lo que mencioné en un Facebook Live, donde hablaba de los testimonios del taller del poder de tu mente al principio, pero después daba, y justo así se titulaba, ¿por qué las segundas y terceras nupcias tienen un bajo índice de éxito? Y está como fuerte el título, pero es la realidad. ¿Y por qué? Porque muchos van y se afanan en una nueva relación cuando en realidad ni entendieron qué fue lo que pasó, porque no rescataron, o sea, la esencia, y se quedan victimizados culpando al otro, y ya, pero cuando les toque una mejor persona, seguro esa historia de amor cambiará. Y van a una nueva relación replicando el mismo patrón sin haberse hecho responsables de lo que de su parte cogeneró un tipo de relación así. Y entonces fue la propuesta que hicimos al empezar su proceso, que fuera un proceso de recuperación de sí misma en el autoamor, en el autocuidado y en la autoenmienda, y desde la responsabilización retomar su poder personal que tanto había cedido y que tanto había perdido en este matrimonio. Y entonces, bueno, pues así fue tu proceso. Y si, ¿cómo iba siendo? O sea, ¿cómo en qué sentiste que íbamos paso a paso trabajando? Primero creo que lo más importante fue darme cuenta de que ese sentimiento de no suficiencia no era un sentimiento nuevo, o sea, no había sido algo que se había dado con mi matrimonio, era algo que yo ya había sentido mucho antes. Y que siempre había estado luchando con eso de dar y buscar sobresalir y que la gente me valorara. Todo eso era algo que yo había cargado por muchos años. O sea, que yo siempre decía, tengo que hacer más, es que no es suficiente. Es que no, es que si aquel está, ya logró esto, yo tengo que darle la vuelta para que vean que yo, ¿no? Entonces, cuando pasa lo del divorcio, simplemente fue como confirmar, sí, claro, no soy suficiente, es que nunca voy a ser suficiente, es que seguro
Ni para él, ni para Ni para nadie. él ni para nadie. Seguro encontró a alguien que es mucho más bonita que yo, seguro pues es más linda, cocina mejor, no sé. Más inteligente, más exitosa, más lo que sea, siempre Sí, pensamos. siempre, siempre, siempre. Y fue muy duro para mí enterarme, pues que efectivamente esa relación ya había comenzado. Y eso, si yo ya estaba en la lona, todavía fue como patearme ahí en el piso, ¿no? Que esa relación ya había comenzado. O sea que él ya tenía otra relación, que ya estaba por casarse, que iba a tener un bebé, y que todo eso pasó en menos de un año que nos separamos. Entonces, mientras yo estaba, no sé, retorciéndome del dolor por toda esta separación, pues él ya había empezado una vida y ni siquiera, o sea, como que había volteado, ¿no? Yo, fue cuando me di cuenta, o sea, no puedo seguir aquí, porque la vida sigue, y si él ya siguió y ya encontró a alguien y es feliz y ahora va a ser papá, cuando conmigo dijo que no quería, pues entonces es momento de que yo siga. Y eso fue como lo primero, ¿no? Me acuerdo que la primera tarea que me dejaste fue comienza agradeciendo. Anota 7 cosas que agradezcas, ¿no? Y cuando empecé a anotar todas las cosas que me pasaron, que la verdad al principio fue muy Los difícil grillitos. encontrar 7 cosas, ¿no? Pero después cuando empiezas a hacer ese ejercicio de agradecer y de agradecer cosas simples, el chip te empieza a cambiar, porque entonces te das cuenta de que, pues, es hacia donde tú estés enfocado, o sea, la vida te lleva hacia donde tú estés enfocado. Si crees que siempre te va a ir mal y que nunca vas a ser suficiente y siempre va a pasar eso. Concedido. Pero cuando empiezas a ver las cosas buenas, que hay alguien que, no sé, te lleva un sándwich un día, o que, no sé, hay alguno de tus compañeros de trabajo que te manda una nota sin, o sea, como que sin razón alguna, cosas que empiezan a pasar y que la verdad es que no las aprecias porque estás tan en ese rollo de que siempre estoy mal, es que soy yo, que la verdad, cuando empiezas a verlas, dices, bueno, pues no, o sea, es que no, mi vida no es tan miserable, ¿no? Y eso es lo importante, que empieces a creer en eso. Y después de ahí como que, pues es como retrospectiva, porque fue cuando empecé a ver, pues estoy aquí, hice todas estas cosas, digo, me fui de viaje, compré una casa, todas esas cosas que yo dije, la verdad es que si hubiera estado en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Entonces, era como decir, sí puedo, o sea, sí puedo y me la creo y no, o sea, no me voy a quedar aquí y esto no es lo que yo soy, o sea, soy más que esto. Y si bien, sí la ruptura y mi matrimonio, puedo decir, cometí varios errores y pues tal vez sí me equivoqué, no fracasé, es diferente la perspectiva y de ahí tomas otro enfoque. Y mira, esto que dice Urandi de normalmente cuando estamos en un estado con síntomas o con sentimientos depresivos es porque comúnmente estamos volteando a ver mucho lo que no es como quisiéramos, lo que nos falta, lo que nos frustra, lo que nos cuesta, el dolor, el pasado. Y entonces a veces ni tienen que cambiar las circunstancias, sino lo único que tiene que cambiar es tu enfoque. Y entonces volteas a ver al otro lado de lo que también hay. Pero comúnmente estamos, como dice Urandi, enfrascados en lo que no hay, en lo que me falta, en lo que me cuesta, en lo que me duele. Y cuando empieza a voltear, también soy bendecida en esto, y soy privilegiada, y también puedo, y mi logro, y mi mérito. Y entonces, en lo que te enfocas, se expande. Y a eso le das poder, le das atención, le das energía, tu mente está más ahí, por tanto, ya también tus emociones y ya también tu bioquímico, o sea, tus químicos. Entonces, eso va siendo un círculo virtuoso, o de la otra parte está haciendo un círculo vicioso. Y entonces fue un primer cambio como de abordaje y de empezar a notar y de expandir y de dedicarle más atención y energía. Y cuando fue viendo también como
lo que sí va pudiendo, porque también desde una herida de no suficiencia, en lo que te enfocas más es en qué no diste el ancho, en qué no pudiste, en qué no fue suficiente, y aquí regresándonos a esto que Urandi menciona, o sea, como en esta creencia de no soy suficiente, seguro va a encontrar una más bonita, una más lo que sea que yo, y cuando de repente de tarán concedido, ¿y qué pasa? O sea, que fácilmente reemplazable soy, y hasta en tus adentros desde la herida, o sea, como qué tan superable soy, y aunque no sea verdad, no sabemos y que Dios los bendiga, pero a final de cuentas, o sea, en esa primer concepción, creyendo que cualquiera te va a superar o cualquiera va a sustituirte como con creces, ¿no? Y ya cuando fuiste volteando a ver me acuerdo una vez así de, pues sí, sí estoy bonita, y yo, claro que sí estás bonita, o sea, y sí puedo, y sí, y entonces ya viendo y poniendo más énfasis y atención en eso, la verdad, se va expandiendo. Sí. Entonces, ¿de ahí qué vino? Pues de ahí regresaron muchas cosas, o sea, regresó la vocecita que me decía, todo va a estar bien, no te preocupes, tú siempre puedes. Eso fue como la primera cosa que empezó a regresar. Y fue algo que agradecí mucho porque dije, ay, me empiezo a sentir mejor, o sea. Y empezaron a regresar cosas como eso que dijiste, ¿no? O sea, de pronto verme en el espejo, no sé, cuando iba a comprar ropa y me la estaba probando y decir, no, es que sí es bonita. O sea, de todas esas cosas que me había creído cuando me las dijeron, a pasar a decir, no es cierto, es que yo me estoy viendo y es que sí soy bonita, es que sí soy inteligente, es que sí me gusta platicar, es que sí me gusta salir, sí me gusta conocer gente, sí me gusta bailar, o sea, todas esas cosas empezaron a regresar poco a poco, ¿no? Y empezó a regresar la confianza también. Y empezó a regresar como, bueno, más bien, no empezó a regresar, porque eso fue algo que también siempre había como que tapado, sino que empecé a fluir de otra forma. Empecé como, pues, en la misma confianza que tenía de mí, empecé a ser yo, empecé como a ser pues, más chistosa, a decir cosas así como que de pronto rompieran el silencio. Empecé a humor negro juntas. Empecé a relacionarme más con mis compañeros de trabajo, con los chicos que trabajan en mi equipo. Empecé a cambiar como la máscara que tenía de no, de aquí no pasarán, a ser un poco más abierta, y creo que eso me funcionó también muy bien porque, o sea, me acuerdo mucho que años antes había tenido un jefe que me había dicho, es que tú tienes carisma, úsalo. Y yo siempre había dicho, ay, ¿eso qué? Pero cuando me di cuenta de que sí, de verdad funciona eso, y cuando lo haces naturalmente, que fluyes y que es algo genuino, te funciona todavía mucho mejor. Porque tú te sientes bien, porque fluyes, porque, o sea, en verdad te das cuenta que funciona mejor acercarte a la gente y preguntarle cómo está y de pronto contarles un chiste. O de pronto sí abrazarlos y decirles todo está bien o cómo estás y todo eso. Porque a mí me hacía sentir mejor y porque eso se notaba, ¿no? Y de pronto también comencé a recibir comentarios de, oye, te veo como más tranquila, te veo como más feliz. Y sí, la verdad, sí me sentía feliz porque fluía en otra frecuencia totalmente diferente. Creo que el proceso también me sirvió para romper creencias con las que había crecido, sí, y que me habían limitado mucho, por mucho tiempo. Y al darme cuenta que yo no necesariamente tenía que ser como me habían dicho que debía de ser. Eso también de pronto me quitó muchos conflictos y muchos pesos de encima. Y cuando empecé a encontrar la manera que me funcionaba mejor a mí, y a encontrar un estilo más natural, porque siempre había tenido muchos conflictos
digo, por ejemplo, laboralmente, que primero me decían, es que eres muy así, muy estricta, no escuchas, no sé qué, me iba al otro lado. No, es que eres muy mamá pollo. Alguna vez me dijeron eso, ¿no? Los consientes mucho. Bueno, entonces, ¿qué quieren que haga? Y al final, no es que quieren que haga, es ¿qué quiero hacer yo para sentirme bien, que me permita crecer, que me permita fluir y que me permita lograr las cosas de la mejor manera? Y encontrar un estilo propio, eso creo que es algo muy, muy importante. Entonces, a pesar de todo, creo que pues, el proceso sí me sirvió para crecer, ¿no? Claro que me costó sangre, sudor y lágrimas, muchas lágrimas, pero hoy me siento mucho mejor. Y a ese respecto que mencionas de una parte, por ejemplo, en donde Urandi, me acuerdo que tenía una junta que le imponía y temía que incluso se metieran como más en su vida personal y a sentirse vulnerable. Entonces le imponía y entonces se preparaba y estaba como muy tensa al respecto. Y hubo un momento en el, pero es que no puedo mostrar mis sentimientos y es que no puedo, y al final de cuentas, y me tiene que ver como fuerte, y había estado cargando con esa máscara por mucho tiempo, y que así me tienen que ver, y entonces esto que dices, como está esa barrerita, ¿no? Como de aquí para acá no entres. Y hasta que hubo un momento de, a ver, ¿dónde está tu fortaleza y quién realmente eres? No, pues sí, estas son mis emociones. Y gran parte de mi liderazgo que asumo con mi equipo, con mi gente, ha sido en momentos en donde me he mostrado cercana, cálida, como en conexión. Y desde esta misma vulnerabilidad, desde la cual puedo acoger también la vulnerabilidad del otro, y desde ahí una conexión genuina. Entonces fuimos viendo cuáles eran también como sus puntos fuertes en el liderazgo y a seguirlo potencializando y a seguir siendo ella y a dejar, o sea, como el cauce de las emociones y hasta esta misma vulnerabilidad. Y cuando finalmente fue esta junta que le habían pospuesto y ella vivía en armonía, pero por algo pasó, o sea, que se le iban posponiendo porque fue un trabajo personal para estar emocionalmente disponible a presentarse desde quien realmente eres y ya no desde las máscaras que antes manejabas, ¿no? Entonces, creo que fuera, o sea, hasta de estas cosas, como estás trabajando algo y el mismo destino, como le quieras llamar, te viene trayendo las oportunidades y los exámenes a través de los cuales pasas de grado y como que vas graduándote y vas yendo a un nivel cada vez más alto. Y cómo ahí encontraste esta riqueza en tu liderazgo a nivel de trabajo, que incluso hace poco comentaba Urandi, o sea, de sus subordinados que vienen de otro país y de una cultura muy diferente, de cómo se habían sentido vistos, reconocidos, tomados en cuenta, cómo estás, qué necesitas, te veo así, como mucho más sensible a ellos de su necesidad, y eso ellos lo agradecen, o sea, es algo que no habían vivido con un jefe y menos con una jefa. ¿Quieres contar un poco más en eso? Pues mira, para empezar, la junta, como dices, fue la primera prueba. Yo tenía mucho miedo de que tocaran cierto punto, que yo había trabajado con mi ex esposo, lo cual había sido muy difícil. Y en algún momento la relación se tornó muy tensa, pasó algo muy feo para mí. Me pidió ayuda, yo volví a confiar en él y al final de cuentas fue como esta traición otra vez. Fue en ese preciso momento cuando me enteré, ya voy a ser papá, ya estoy viviendo con alguien. Lo que necesito es que en este momento me dé los papeles del juicio porque me voy a volver a casar. Eso fue algo que fue muy, muy difícil para mí. Al final de cuentas, por decisión de mi jefe, yo creo que se dio cuenta de todo esto, de esta situación que yo estaba viviendo, porque la verdad es que, como tú decías, mi sentimiento es aguántate porque si no van a creer que no eres lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente madura para estar en este puesto, ¿no? Ajá. Y mi sentimiento era aguántate, pero sí llegó un momento en el que dije, ya no puedo más. Pero yo no quería decir no puedo, sino que alguien tuvo que decirme, creo que necesitas un cambio. Entonces fue muy difícil y eso era el punto que yo tenía que tocar en la junta. Al final de cuentas no pasó, pero lo que sí pasó, y me acuerdo así perfectamente, llegué a la sala 5 minutos antes para preparar mi presentación y todo, va saliendo un grupo de personas de la sala, yo voy entrando con mi computadora y me encuentro a este hombre de frente y yo me acuerdo que lo vi
Y yo así como de, hola, y me pasé. Y fue algo que yo dije, me tenía que pasar esto. O sea, tenía que verte hoy porque justamente de lo que tenía más miedo que me preguntaran era de ti. Y tuve como unos 5 minutos entre que puse mis cosas y llegó la primera persona y yo dije, bueno, ¿cómo me siento? Y dije, me siento bien. O sea, eso fue algo muy, pues sí fue increíble, porque yo decía, ¿cómo es posible que justo lo que tenía más miedo que me preguntara, hoy llego y te veo y yo, bien? En mis dos pies, dueña de la situación. O sea, en verdad fue como un examen de graduación en el que puedes hablar del tema y estás bien con eso y ya está integrado. Y no nada más hablar, sino que aparte te lo encuentras y la resonancia interna ya no es de angustia, de dolor, de frustración o de lo que fuera, sino entera. Y hasta tengo yo la imagen, aunque yo no estuve en la junta, pero como me lo cuente ella vestida de amarillo, con mucha gallardía y con mucho, o sea, estrenando ropa y como un color vibrante y como así segura, y así fue como se presentó. Entonces, en verdad, el salir de esa junta y vean, hasta estas cosas de a veces cuando las cosas no salen como queremos, me acuerdo de la primera frustración de cuando le habían pospuesto la junta, así de, o sea, me estoy comiendo las uñas, o sea, no estoy durmiendo y Dios mío, por algo, y fue como una mayor preparación para salir como las grandes. Entonces, ahí esta parte, ahorita hago un corte, nada más para saludar y ver las preguntas y comentarios que nos están haciendo, que les agradezco que estén conectados. El mentor del cual habla Urandi, aquí está presente y te agradecemos mucho por habernos conectado y haberle invitado a este proceso de crecimiento hermoso. Gracias, Luis. Erika Silva Durán nos saluda y te saludamos con mucho gusto, igual que a Jade Shaolin. Saludos desde Jalisco. Estoy pensando ir pronto a Jalisco, Jade. Y espero pronto dar un curso allá, el del taller de El poder de tu mente a favor de tus sueños. Ahí si llegas a estar interesada, avísame. Monique Maldonado, buenas noches, soy del grupo. ¡Ay, Fam City! Monique, gracias, me da mucho gusto, tú sí me pelaste. Un grupo que acaba de empezar en Facebook y puse una publicación y yo, bueno, yo estoy rompiendo récord. Lleva 27 horas mi post y no he tenido ni un like, ni un comment. El post más impopular es mío. Y entonces, Monique, gracias por conectarte, ya no me siento tan ignorada. Mi querida Priscila, también de estos encuentros fortuitos, ella vive en Estados Unidos, casualmente estaba en Querétaro y después de 19 años nos encontramos con muchísimo gusto, que vivimos un año que fue un parteaguas en nuestra vida y nos vimos como si el tiempo no hubiera pasado. Qué gusto que estás aquí, te mando un abrazo bien fuerte. Alison, Ali Lozano, hola, buenas noches, emotivo tema, gracias por compartir, Dios las bendiga por compartir. Alison, gracias por ser receptiva y acoger esto que de veras a mí me apasiona compartir y el bien que puede hacer de inspirar a quienes estén pasando. Y justo le comentaba a Urandi, alguien que ahorita acaba de pues ya recibir como la ruptura total de su matrimonio ayer y pues sí, con el corazón roto y dolido y como ella. Entonces, las personas que pueden estar donde Urandi estuvo hace unos meses y que sepan lo que es posible y cómo el dolor puede ser la catapulta de cambio, de transformación, de crecimiento, de un amor más verdadero, más puro, y a esa parte vamos ahorita, que es la segunda parte, ¿no? Mi querida Caro Andrete, te mando un abrazo con mucho gusto. Ceci Linda, Marisa, las abrazo. Y Moni Casillas, gracias por estar aquí otra vez. Y Berito, gracias tú también por estar. Y Lisa Aimé, hola, después de 5 años aún no te gradúas. Lisa, asegúrate, si esto está haciendo un llamado y por algo estás hoy conectada en este Facebook Live, que sea un llamado. Necesitas sanar esto, pon los medios que requieras, te lo mereces. No dejes pasar otros 5 años y te sigas consumiendo en un autoconcepto chiquito de ti y como en una autoestima bajita y en un nivel de amor bajito. Estás hecha para algo más grande y que este dolor de veras sea catapulta. O sea, por alguna razón, pues el dolor es lo que nos mueve a ir a diferentes horizontes, como mismo Urandi nos cuenta. Entonces, gracias por compartir tu vulnerabilidad, Liz, y nada más. Espero que hoy hagas un compromiso contigo, que vas a poner medios concretos para hacer esa transformación. Te la has quedado debiendo
y vas para adelante. Sabe que eres asistida, que eres guiada y que nada más que dispongas en voluntad a hacer este cambio y este giro y saldrás adelante. Vas a estar bien. Lili Barra, qué gusto, te mando un abrazo. Ya te quiero aquí también sentada. Y Marian, qué gusto también que estás acá. Pues muchas gracias a todos por conectarse. Y entonces ahora seguimos en esta otra parte de ese examen de graduación de Urandi, en donde se probó a sí misma sus dos pies, como eso, ese pasado ya estaba más integrado desde ese autoconcepto, sanando estas creencias y estas heridas también del pasado y enmendándose a sí misma, que un punto importante es la Urandi que vivió en ese matrimonio se dio cuenta cómo cogeneró esta situación en la que no estaba siendo vista. Sus necesidades no estaban siendo tomadas en cuenta, sus emociones, como que ella se había desaparecido y con tal de, justo desde esta herida de no soy suficiente, es común que las personas con esta herida buscan que su valor, como sienten que no está en su ser no basta, entonces a ver si en mi hacer ya compensa, o en mi dar, o en mi tener hacia el otro, y entonces como que nunca es suficiente y a ver si así me validan o tengo un valor, si quieren lo que les soy útil, y entonces hasta se ponen de pechito para ser utilizados o para ser menospreciados porque ellos mismos no creen que lo valen. Entonces pues habías como, tu matrimonio había estado como mucho con esta energía, ¿no? Como de complacencia y de ver al otro y de perderte a ti misma, y desde ahí fue la responsabilización a dar el cambio y decir, Urandi, perdóname por lo que te hice, e ir haciendo como actos de enmienda y de autoamor y de reconocimiento y de validación. Y entonces de ahí ese proceso, cuéntanos que ha sido revivido. Pues sí, como tú dices, yo era una esposa que cedía demasiado, ¿no? Que si ya habíamos hecho un compromiso y de pronto llegaba la suegra, ya, adiós compromiso y no importa lo que habíamos pactado, ¿no? Y yo creía que por no pelear, eso iba como a redituarme de alguna forma, ¿no? Como a hacerme ver como, sí, mi esposa me comprende mucho. Pero al final fue totalmente al revés. O sea, en algún momento, si yo dejé de verme, él también aprendió a no verme, ¿no? Él aprendió a dejarme al último, a no estar conmigo cuando estaba enferma, ni siquiera como me accidenté, ¿no? O sea, ensangrentada, tirada en un accidente, ya hablándole y él diciendo, no puedo, o sea, consíguete a ver cómo le haces. Llevo en una hora, ponte hielo. Ay, no. Y bueno, de esa vez dije, creo que hay cosas que tengo que cambiar porque empecé a pensar, si yo quiero que alguien me cuide, tengo que cuidarme. Porque yo sé que yo tengo la capacidad de cuidar a alguien más. Y lo sé porque incluso después de que yo tuve ese accidente y a él lo hospitalizaron, con todo y que yo sabía que él no había hecho nada por mí, bueno, no lo había hecho de la manera en que tú hubieras esperado. Qué bueno. Pues yo sí, con todo eso dije, no, pues yo sí te cuido y todo eso. Entonces sé que tengo la capacidad de cuidar a los demás, pero tengo que empezar a cuidarme a mí misma. Entonces empecé a cambiar esas cosas. Y fue cuando empecé a decir, bueno, si yo quiero que alguien me trate bien, tengo que yo misma tratarme bien, ¿no? O sea, si estoy enferma, yo misma ir al doctor, comer, desayunar, cosas simples que muchas veces cuando estás en ese círculo de dolor no te das cuenta. O sea, no estoy comiendo, no estoy durmiendo y no te tratas bien. Pero si quieres cambiar eso, tienes que cambiar esos hábitos pequeños, porque esos hábitos pequeños te van haciendo también sentir mejor. Y te van haciendo sentir mejor físicamente y también emocionalmente, ¿no? Porque sabes que tú mismo estás cuidando de ti. Y eso es algo muy importante y muy valioso, ¿no? Sí. Eso fue de los primeros cambios. Lo segundo fue que dije, ya voy a dejar de ver la vida así con el oscurantismo en el que estoy y voy a enfocarme en las cosas buenas. O sea, cosas buenas me están pasando. Y cuando empecé a ver esas cosas buenas, me empezaron a pasar más cosas buenas. Y eran cosas simples como de que, por ejemplo, me invitaban a una sesión facial
Y yo llegaba más temprano y me pasaban así como de, ay, es que está ocupada la masajista, pero te vamos a dar otro masaje y después te vamos a hacer. O sea, esas cosas que te empiezan a pasar y que tú dices, qué chistoso, o sea, nunca me había pasado. Y la verdad es que nunca me había pasado, porque estabas en otra frecuencia, yo estaba en otra frecuencia. Esos fueron como los cambios más importantes. Empecé a hacer otras cosas, empecé como a salir con amigas, a cocinar, porque al principio lo que yo sentía era vergüenza de mí misma, ¿no? Entonces lo que yo menos quería era que la gente me viera, porque yo era un fracaso, eso era lo que yo pensaba. Pero ya después, cuando empecé a hacer cosas diferentes, a tratar a otra gente, me di cuenta, no, o sea, no lo soy. Y empecé a poner muchos límites también, de eso me di cuenta. Yo creo que los primeros que lo vieron fueron mis padres, porque tal vez inconscientemente o antes del proceso, yo les había puesto varios límites, ¿no? Me acuerdo que te conté que cuando me iba a separar, mi mamá me dijo, vamos a ir a verte. Y una de las cosas que yo más pensé fue, a ver, no necesito que vengas a verme. Si tú vienes a verme, yo nunca voy a salir de este hoyo. Entonces, fue un shock para mi mamá, o sea, lo sé, porque de pronto fue así como, no necesito, si tú me abrazas, no, nunca voy a salir. Y fue como decir, denme espacio. Aprendí también, por ejemplo, a empezar a decir que no. Si hay una situación que no me hace sentir bien, que de pronto digo, ay, es que no me late. Y ya me voy más como por el sentimiento de no me late. Y empecé a poner muchos límites en ese sentido. Y eso me empezó a funcionar, ¿no? Porque yo decía, no me late, me sentía bien, porque antes el decir no me causaba un conflicto, me causaba una culpa, ¿no? Pues o sea, la no suficiencia, como me atrevo, ajá. Entonces fue como decir, no quiero, no me gusta, no lo voy a hacer. Y creo que eso empezó a cambiar muchas cosas dentro de mí, porque si bien es cierto que yo decía no, el sentimiento que tenía era totalmente diferente, porque dije, estoy diciendo no, pero estoy en paz, porque no estoy diciendo sí a mí. Exactamente, porque no estoy cargando con un sí que no quería dar, que me hace sentir incómoda. Y todas esas cosas las empecé como a reflexionar y aterrizar, y entonces otra vez hubo muchos más cambios. Y eso fue muy importante. A mí ha sido eso de las cosas más lindas, que Urandi ya desde el autoamor y desde el escucharse y el saber que si va con ella y no ser profundamente respetuosa consigo, es que se puede validar, y ha sido hermoso ver cómo esa validación la recibe de los demás y cómo desde este sentido de merecimiento de que sí merezco y que no, y donde pongo un alto y con toda la seguridad, o sea, desde este centro de operación ya en el amor, es que los demás responden en ese sentido de merecimiento, y tú mereces esto y no te voy a tomar por menos, y el estándar es aquí, si yo no lo puedo dar, yo ni me muevo por ahí, y yo respeto lo que tú eres y lo que tú mereces. O sea, con palabras así, textual, y entonces el ver cómo tu relación contigo ha madurado y ha crecido tanto en este sentido de amor, de validación, de respeto, de priorización, que entonces es lo que ahora estás recibiendo de otras personas que tal vez antes estaban en un patrón diferente, pero desde que Urandi cambió, su relación con los demás fue cambiando también. Sí. Ese reflejo hermoso. Por un lado y por otro, o sea, por diferentes, y ahorita que Urandi decía, ¿no? De sus papás, o sea, como de no vengas porque si no, no va a salir. No es un rechazo como al amor de sus papás, pero un poco es como, si sigo yo desempoderada, primero me tengo que dar esa contención, yo me tengo que cobijar, porque si me subestimas y me subestimo y desde ahí me quedo hecha chiquita, o sea, necesito como yo darme esa contención. Y en esto que decía, como de empezar a hacer cosas diferentes, escuchar sí que me gusta y que disfruto, y de repente ya esta sociabilidad, abrirla y conectar a un nivel diferente, si de
repente cocinar y como clases o sea, como lo que ella iba disfrutando y preguntándose más y dando cauce a lo que siente, a lo que quiere, a lo que necesita. Y entonces estos pequeños y luego grandes actos de validación, en verdad han dado un cauce a su energía. Y también una cosa que en un primer momento temías, desde el no ser suficiente, quedarte sola. Sí. Y ahora en esta suficiencia que tú te provees es, pues en realidad, o sea, si llega alguien será un plus, pero no es que me le cuelgue, no es que necesite y no esté carente a que alguien me complete, o sea, yo me completo y como que ya si me relaciono es como para conectar a un nivel de donación y no de necesidad, ¿no? Yo te dije al principio, yo tengo miedo de dos cosas que pueden ser una sola en realidad. Tengo miedo de, por el mismo miedo de estar sola, aceptar lo que sea. Ajá. Y volver a lo mismo. Y no nada más volver a lo mismo, sino estar peor. Ese era como mi primer miedo. El segundo era tener tanta resistencia y tanta falta de confianza, no en los demás, sino en mí misma, que rechazara toda la oportunidad que tuviera, ¿no? Pero la verdad es que no. Las dos nos reímos porque sabemos cómo no. Muy bonito que desde el día que planteó estos dos miedos, le dije, a ver, Urandi, nada más voltea a ver cómo, dime, si tienes el miedo, uno, a pescarte del que sea por no sentirte sola, o cerrarte como para no volver a sufrir lo que ya sufriste. Y entonces, en esta situación que estás viviendo ahorita en tu vida, ¿te suena que es A o B, de alguno de estos dos miedos? Pues no nos suena a eso. Y entonces ahorita incluso como de abrirse a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades, fluyendo con la vida de una manera holgada, como segura, a gusto, hasta divertida. Padre, o sea, rico, estar como en sus dos pies y como abierta a la providencia, a lo que la vida le trae, a los regalos, sin cerrarse. Entonces, si algo ha quedado claro es que para nada se está como cerrando y regida por el miedo, ni tampoco se está yendo de boca como y por la primera persona que se presente, sino estableciéndose en los límites, sabiendo que sí, que no viene al caso, y desde ahí escuchando la resonancia de cómo los otros reconocen el lugar que ella debe tomar en la vida de cualquiera. Sí. Ha sido súper bonito como constatar que ni A ni B, o sea, estos miedos, y más bien está como muy equilibrada en estas dos vertientes, y viendo que a final de cuentas lo que hemos dicho, las dos fuerzas principales que mueven al ser humano, o es el amor o es el miedo. Y a final de cuentas estos miedos durante que dicen, pues igual era la misma cosa, ¿no? Regirte por el miedo, cerrándote a una posibilidad o a cualquiera, o yéndote de boca por el miedo a quedarte sola. Y ninguna de esas dos, es que se está rigiendo por el amor. Y el amor a sí misma, y también como esa conexión de darse, a veces es como si puedes ser tu propia pareja. O sea, y entonces, ¿cómo estás hoy, bonita? ¿Qué necesitas? ¿Qué te viene bien? Mira, te traje esta sorpresa, me encantas, te ves súper bonita, ¿cómo vamos a conectar hoy? ¿Y qué te viene bien? Entonces empezar a ser esa pareja que quisieras tener, que lo seas tú mismo para ti, en realidad ya no hay una media naranja que te viene a completar, sino eres la naranja completa que se encuentra con otra naranja y no está con un limón, ¿no? Entonces, es también como ir cambiando estos chips, pero desde que nos podemos contener y dar nosotros lo que necesitamos, pero desde una escucha, desde este respeto y desde esa validación. Entonces aquí también el cauce emocional que has tenido y cómo te ha hecho brillar en tu trabajo, o sea, a nivel profesional, como el liderazgo que has asumido y cómo los resultados que están dando como equipo también por este tipo de liderazgo, que entonces ella ya se permite ser mujer y también ahí si había un tema como de ser mujer a veces puede ser inseguro y entonces la emotividad o la vulnerabilidad, y hasta que fue integrando de no, ser mujer es ser padrísimo y soy, y entonces desde ahí vibra, y comentarios que te han hecho de cómo te ves, como más radiante, más alegre, más bonita, como más tú. Hasta me dijeron que me veía más delgada y no es cierto. Pero es solo una proyección. Yo creo que cuando estás en armonía las cosas se notan. Sí. Y no nada más se notan, se sienten. Yo me siento totalmente diferente a cuando llegué aquí a principios de año. O sea, son 6 meses
que pasaron ya desde que tuvimos nuestra primera sesión. Y la verdad es que yo ya lo siento, porque incluso lo sentí en el cuerpo, como un peso que tenía en el pecho que me pesaba, que me dolía, que no me dejaba respirar. Eso ya no lo siento más, ya me siento hasta más ligera, ya me siento más segura, estoy más abierta de conocer otras personas, porque incluso mi círculo era como muy cerrado, de aceptar nuevas ideas y de también escucharme a mí misma, porque como tú decías, o sea, la vida te da pruebas y creo que en esos dos miedos que yo tenía, me puso las pruebas, y ni para un lado ni para el otro. Y creo que estoy haciendo lo que es lo mejor para mí, porque si bien en un principio sí tenía miedo de aceptar lo que fuera con tal de estar sola, ya me di cuenta que eso no va a pasar. Para nada está que eso haciendo no es así. Que cuando yo puse un límite para mí, entre lo que es aceptable y lo que es bueno para mí, ese límite se proyectó ese reflejo. Y por el otro lado, sé que tampoco estoy cerrada a conocer nuevas cosas, a conocer nuevas personas. Y te pasa la sonrisa. Lo sé. Y te pasan cosas bien bonitas. O sea, te pasan cosas. Me acuerdo mucho que mi mamá, ¿te acuerdas que te conté que mi mamá me preguntaba, oye, ¿y no habrá alguien que por ahí ya se habrá fijado? Y yo así, ¿quién se va a estar fijando? Pero resulta que sí. Y fue como en este tiempo de que yo empecé a cambiar todas esas cosas. Brillar en tu luz. Exactamente, que de pronto las cosas se dieron y también yo pude decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me siento con esto? ¿Yo qué siento? ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué creo que es lo correcto para mí? Y tampoco fue, y me da mucho gusto y me siento muy orgullosa de mí misma. Yo también. De decir, sí, alguien me peló, ahora me voy a parar de porque decir, no, a ver, con calma, todo va a estar bien, todo a su tiempo. Está fluyendo muy bien, pero todo a su tiempo, o sea, no es que si lo otro estaría de ya, por favor, sí, y ya. que si lo otro ya estaría de ya, por favor, yo así como de, no. Quiero saber bien qué siento. Y primero quiero saber qué siento yo, o sea, cómo me hace sentir esto, si estoy contenta, si estoy cómoda, si acepto tus ideas, si me gustan, si siento que es algo con lo que podemos construir. Si no lo siento, puedes gustarme mucho y puedo quererte tal vez mucho, pero no es eso lo que estoy buscando, ya no. Y también ahorita siento la seguridad de que no voy a estar sola. No voy a estar sola porque ya aprendí que me tengo a mí misma. Y no voy a estar sola porque soy capaz de, con esa energía que he generado, de atraer algo que sea bueno para mí. Entonces, sí, ahorita creo que, como tú decías, la vida nos da pruebas y pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Y fue graduada con honores. Me ha encantado eso, y como en esta confianza de ni voy a estar sola porque de entrada ya estoy siempre acompañada de mí, amada por mí, pero de todos modos desde lo que estoy generando en mí atraigo, o sea, a un nivel diferente y de ser tratada aquí y de ser vista y de ser valorada y de ser reconocida y priorizada y sabiendo lo que merece, y, o sea, hermoso. sí. Pues esto creo que puede ser bien inspirador para muchos de ustedes y para quienes más lo necesiten. Y si nos ayudan también compartiendo este Facebook Live, tal vez a alguien, si quieres, por inbox o lo que sea, o en tu muro, pero saber que podemos ser medio de bien y de esperanza. Ahorita Liz, que nos compartía, yo todavía no estoy ahí, llevo 5 años. Liz, que venga la esperanza, que venga el autoamor, que venga el crecimiento, y como ella, quien lo necesite, y no forzosamente como con la misma historia, pero siempre si es un llamado
desde lo que decíamos, tu enfoque dónde está ahorita, si está en lo que no tienes, en lo que te falta, o si está más en lo que sí logras, en tu grandeza, en tu riqueza, en tus dones, en tus talentos, y cómo este deber también de cómo brillar en nuestra propia luz, de escuchar nuestro llamado y estar tan conectado con nosotros que desde ahí fundemos causa a ese ser único que somos y que venimos a traer al mundo. Tenemos un propósito y si no lo escuchas y si no lo haces brillar, el mundo se lo pierde y nos lo perdemos. Entonces, como esta responsabilidad primero contigo, pero también con los demás, no dejes justo tu luz como tu lámpara, como dice el Evangelio, ¿no? O sea, como tapada, esa luz que está llamada a brillar y dar luz y a otros horizontes, o sea, iluminar a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí vamos cerrando y no quiero dejar de saludar a Meche Basurto, linda, te quiero. Nadia Alejandra, tengo un pendiente contigo. Pongámonos en contacto. Y Luis, querida, desde Mérida, te mando un abrazo fuerte. Mi querida Cecilia Brija, con mucho cariño. Y Ernesto Palomares, que creo que también desde Estados Unidos, qué gusto que estás conectado. Y mi querido Alejandro González, colega, te mando un abrazo. Y bueno, pues entonces se nos ha ido el tiempo volando. ¿Con qué idea quisieras cerrar y qué mensaje quisieras dejar, Nati? Creo que todos en la vida tenemos pruebas y algunas de esas pruebas pueden ser muy dolorosas. Pero es el momento de demostrar de qué estamos hechos. Y al final el resultado depende de nosotros, depende del enfoque que tengamos, ¿no? Yo creo que todas las personas merecen ser amadas, merecen ser respetadas. Y todos tenemos esa oportunidad y incluso yo podría decir esa obligación de ser felices y de buscar lo que es mejor para ti. Creo que un tropiezo no te define, no define lo que eres, sino que simplemente te da la oportunidad de sacar en realidad lo que tienes. Y muchas veces, tal vez, necesitamos sentir ese dolor para poder crecer en nosotros mismos. Y eso creo que es un aprendizaje muy grande y que todo el mundo debería de tener en su corazón y en su mente. Creo que otra de las cosas que más aprendí es como ese concepto de Dios que tenía como que se afianzó. Por mucho tiempo estuve muy enojada. Estuve enojada con Dios. Y yo le decía, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me tratas así? Si yo soy una persona buena. Pero creo que si era una persona buena, ahora soy una mejor persona. Y esa era una prueba y creo que todas las cosas se tienen que agradecer. Tal vez no pasan como uno espera, pero al final de cuentas siempre te pasa algo mejor. Eso es algo en lo que siempre debemos de tener fe. Porque esa fe hace que brillemos y que sigamos adelante, que sigamos firmes y que no dudes de lo que tú eres y de que vas a estar bien. Eso es lo que más quisiera transmitir en el inmenso dolor que sientes cuando se acaba una relación. Lo que más te duele eres tú. Sí, claro que te duele el desamor, te duele que se haya roto esa relación, pero creo que lo que más te duele eres tú. Y al final de cuentas, en lo que más tienes que trabajar es en ti. Y nunca perder la fe en ti y nunca perder esa idea de que sí voy a ser feliz. Tal vez no aquí, y seguramente necesito aprender muchas cosas, y seguramente necesito trabajar otras, pero yo voy a ser feliz y voy a estar bien. Y con esa convicción, la vida te abre las puertas. Me encanta. Yo no tengo más que decir, o sea, nada más vean en la cara el brillo en los ojos, como la energía que transmite. Y ahorita viéndote y escuchándote, yo gozada, porque este es mi feliz privilegio de ver estas transformaciones hermosas. En verdad, me siento bendecida por eso. Me pongo a pensar si Urandi de hace 6 meses estuviera viendo este video o hace 6 meses lo hubieran puesto,
no se lo hubiera creído, como que hay una brecha como muy grande y fuerte entre esa desesperanzada y con un valor así, con la que ahorita siente que puede volar y de qué está hecha, y como abrazando todo y hasta agradeciendo lo vivido y lo crecido, dijo, pues es una bendición. O sea, entonces vivamos estas grandes brechas que el potencial humano, a veces sí, o sea, con un acompañamiento profesional porque estamos enfrascados y ofuscados y como ensimismados o nada más cerrados, y un tercero, y sea el sacerdote de tu parroquia, tu pastor, un maestro, lo que sea, un terapeuta, un profesional que te acompañe, pero no te quedes como limitado en unos horizontes de desamor y de baja autoestima. Yo también, como reitero, y vibrando desde esta vibración hermosa de Urandi, desde esta luz y desde este brillo, pues los invito y a seguirnos nutriendo en esperanza. Y con esto los invito entonces también el próximo martes, acuérdense, 8:30, también un testimonio súper lindo de crecimiento en amor profundo y amor real. Urandi, muchas gracias, nos hace mucho bien. Y festejo, celebro muchísimo toda esta transformación y gracias por compartir. Yo sé que les va a servir a muchos. Sí, yo también. Pues gracias, y ya nada más a los que no había saludado. Nadia, bastante inspirador, muchas gracias, me ayudan mucho, me da mucho gusto, mi querida Nadia, y tú también en algún momento tienes que estar acá, ¿eh? Y mi querida Ame, que dice muchas gracias. Gracias a todos y cada uno, les mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Hasta prontito.